Bendiciones, Dios los bendiga. Bienvenidos a un nuevo tema. El día vamos a estar hablando sobre lo que es conflictos familiares. Vamos a estar leyendo lo que es el libro de Génesis, capítulo 37, versos del 1 al 4. Es una historia bastante conocida en lo que es la historia de José. Pero no me voy a enfocar en la historia de José en sí, sino de la situación. Que todo lo que pasó en un principio, todo lo que llevó a sus hermanos a querer asesinar a José. Así que vamos a leer el libro Génesis, capítulo 37, del 1 al 4, y esperamos en el Señor que sea una palabra de edificación, una palabra que nos traiga a meditar en nuestra vida y que sea de bendición para las personas que vayan a escuchar este material cuando suba el video en el canal. Así que comienza la palabra y dice: habitó Jehová en la tierra, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Dice: José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Así que el texto dice de que Jacob habitó en la tierra donde moraba anteriormente su padre, en este caso Isaac, en la tierra de Canaán. Pero da ciertos detalles, dice que esa es la historia, comienza el texto, diciendo de que José tenía 17 años. Y dice que apacentaban las ovejas junto con sus hermanos. Y el joven estaba junto con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa. Pero algo que resalta la atención, o resalta mejor dicho, es donde dice de que José informaba a su padre de la mala fama de ellos. Y no solo eso, en el siguiente versículo dice que Israel amaba más a José más que a todos sus hermanos. Entonces aquí vemos dos cosas. Número uno, vemos de que José de una u otra manera era un informante. Estaba siempre informando a su padre de todo lo que sus hermanos hacían. Entonces vemos de que de antemano había ciertas cosas, habían ciertos detalles que podían llevar a tener una enemistad entre José y sus propios hermanos, más que todo por el hecho de que dejaba saber a su padre todo lo que ellos hacían. Pero resalta el siguiente texto, dice de que Israel amaba más a José que sus otros hijos. ¿Por qué? Porque tenía su vejez. Y no solamente eso, sino de que dice que le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo los hermanos que su padre amaba más que todos ellos, dice que le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces vemos ciertos puntos de tomar en cuenta. Número uno, vemos de que hay una preferencia entre hermanos. José, no por ser el menor, porque recordemos que el menor era Benjamín, no era José. José, por ser el hijo que Jacob tuvo en su vejez, dice que por eso le amaba más que a sus otros hijos. Pero también recordemos de que José era hijo de Raquel, la mujer que Jacob amó tras que la miró. Entonces vemos de que había, no solamente porque lo había tenido en su vejez, sino porque era el hijo de la mujer que él había amado desde un inicio. Recordemos de que cuando Jacob trabajó por Raquel por 7 años, dice la palabra de que Labán la cambió por Lea. Y lo que le dijo es de que no podía ser de que se casase la menor antes que la mayor. Entonces dice la palabra de que Jacob trabajó 7 años más para poder casarse con Raquel. Y conocemos la historia, recordamos lo que pasó. El domingo pasado hablaba sobre lo que era cuando el encuentro entre Saúl y Jacob, cuando este regresa y se está huyendo de Labán y llega al encuentro de su hermano. Dice que hay una reconciliación. Entonces, el día de hoy estoy hablando sobre lo que es conflictos familiares. Si traemos
toda esta historia al tiempo actual, a este tiempo del día de hoy. Vemos de que entre familias es muy común que hayan conflictos, es muy común que hayan peleas, que hayan discusiones, bastante común. Pero cuando una discusión o una pelea pasa a un nivel de odio, a un nivel de rencor, un nivel de contienda, inclusive hasta de desearse la muerte unos con otros, entonces las cosas comienzan a ponerse críticas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo discutir con tu hermano o con tu hermana por X y motivo, cosas tal vez muchas veces sin importancia, pero a los días, a las semanas, hay una reconciliación. Todo pasó, no hubo problema. Pero en este caso vemos de que la cosa era muy diferente. Aquí vemos muchos hermanos, en primer lugar, siendo eh, puestos en evidencia con su padre por medio de José. Y no solamente eso, era eso, sino de que ellos sabían y entendían de que su padre amaba más a José que a ellos. Entonces esto es otro problema que sobresale o resalta siempre en la familia. Casi siempre hay un hijo preferido en la familia. Casi siempre hay uno de que es el preferido del padre o es el preferido de la madre. Cuando, más que todo, cuando en los matrimonios han tenido los hijos un poco de edad avanzada, siempre hay una preferencia a uno de ellos. Y, y voy a hacer un paréntesis en esto. Muchas veces el hijo mayor es el que sufre más. El hijo mayor es el que sufre más. ¿Por qué? Porque los padres están aprendiendo a ser padres. Están agarrando experiencia de cómo ser padres. Entonces cuando viene el segundo, el tercer hijo, como que comienzan a ser menos estrictos con ellos. ¿Por qué? Porque ya tienen cierta experiencia o tal vez se han cansado. No se sabe. Entonces vemos de que siempre hay una preferencia, casi siempre por el pequeño, por ser el pequeño, por ser el menor, siempre como hay una cierta preferencia. ¿Por qué? Porque es el menor, hay que cuidarle y los demás están grandes. Pero en este caso vemos de que no era tanto porque era el pequeño o era el menor, sino porque le tuvo en vejez y a su vez porque era el hijo de la mujer que amaba. Y al punto dice que le da una túnica y sus colores. Entonces no fue suficiente en entender ellos, en saber ellos de que Jacob amaba más a José que a ellos, que le da una túnica. Y dice de que viendo esto, dice que sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y aquí quiero también hacer otro paréntesis. Eh, ¿Qué pasa cuando tú en tu niñez, tú nada más has tenido o has recibido, mejor dicho, palabras ásperas? Nunca has recibido palabras dulces. Entonces tú comienzas a crecer con ciertos trastornos, con ciertas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque tú llegas a un momento a entender o crees entender de que el hablarse con palabras ásperas es algo normal, algo que, algo simple, algo que no tiene importancia. ¿Por qué? Porque tú has vivido toda tu vida con ese estilo de vida, de recibir palabras ásperas, pero tiene que haber un efecto, tiene que haber algo de que afecta literalmente la vida de la persona. Entonces vemos de que José, además de ser el preferido de su padre, de llevarle noticias o llevarle lo que es chismes o lo que queramos decirle a su padre y sus hermanos, recibe un regalo que sobresale, sobrepasa, de que llama la atención. Y esto es como quien dice la gota que derrama el vaso. Y sabemos de que José tuvo ciertos sueños, lo cual los cuenta a sus hermanos, y esto hace de que sus hermanos le aborrezcan aún más. Entonces, debemos de aprender de que todos pasamos diversas dificultades, todos pasamos conflictos, momentos de crisis, pero solamente agarrados de la mano de Dios, todo eso puede cambiar. Recordemos de que después cuando están en Egipto, José se presenta a sus hermanos en la reconciliación. Una reconciliación y después manda a buscar a su padre. Y vemos de que hay muchas cosas que ocurren. Pero el enfoque del tema de hoy es de que no debemos dejar
de que un conflicto nos lleve a una enemistad. Debemos de dejar o darle libertad a ciertos asuntos que tarde o temprano van a traer una enemistad, van a traer lo que es fomentar el odio dentro de la familia. Y debemos de aprender con la ayuda del Señor a erradicar de nuestra vida todo aquello de que traiga o venga a corroer nuestra familia. Porque no solo estamos hablando de una familia en el caso de lo que es espiritual, de lo que es la iglesia, sino una familia de carne, familia sanguínea. Porque no hay nada más triste de vivir en contiendas, vivir siempre en pleitos, vivir siempre en discordias, como hermanos, como hermanos de sangre o hermanos en Cristo. Debemos de aprender a desechar o a eliminar literalmente todo conflicto de nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos vivir en paz, podamos vivir una vida plena en Dios. Así que este es el tema del día de hoy. Espero en el Señor que ha sido bendición. Te invito a que lo compartas, si así lo ha sido. Te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho aún. Y los veo el próximo fin de semana con un tema nuevo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.